70 años de vida y una traición que jamás imaginé enfrentar. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, me mintió mirándome a los ojos sin pestañear. Esta herida todavía quema como si fuera ayer, pero la venganza... la venganza vino de una manera que nadie esperaba. Quiero compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi vida y la forma en que veo las relaciones familiares. Me llamo Isabela Martínez Vega. Soy de Madrid, España, donde el cielo azul es tan intenso como puede ser el dolor de una madre traicionada. Al menos eso descubrí yo. Trabajé como profesora de literatura en la Universidad Complutense durante 35 años. Entre libros de Cervantes García Lorca y Vargas Llosa, construí mi vida, crié a mi único hijo y viví un matrimonio que duró 4 décadas con mi Alejandro. Que Dios lo tenga en su gloria. El calendario marcaba 12 de mayo, mi cumpleaños número 70. Desperté temprano como siempre hago. La edad avanza, pero mis hábitos continúan siendo los mismos. Arreglé mi cama con las sábanas de algodón egipcio que me regaló mi amiga Pilar. Preparé mi café con leche y me senté en la terraza de mi apartamento en el barrio de Salamanca, donde vivo hace más de 40 años. Desde mi ventana puedo ver los tejados rojizos de Madrid y en días despejados hasta la silueta de la Sierra de Guadarrama. Es una vista que me calma incluso en los días más oscuros. Alejandro se fue hace 5 años. Un infarto fulminante se lo llevó mientras dormía. Desde entonces vivo sola en este apartamento de 120 metros cuadrados, lleno de recuerdos y de los libros que ambos coleccionamos durante décadas. Mi hijo Diego se casó con Carmen hace 15 años y vive en una lujosa villa en La Moraleja. Es director de inversiones en el Banco Santander, siempre ocupado, siempre corriendo, siempre con reuniones importantes que le impiden visitar a su madre anciana más de una vez al mes. Carmen viene aún menos, y su madre Dolores Fernández, dueña de una cadena de boutiques de moda, me mira como si fuera una reliquia antigua que debería estar en el Museo del Prado, no en la vida de su precioso yerno. Aquella mañana de cumpleaños decidí que no pasaría la fecha sola. Tomé mi móvil, que nunca termino de entender del todo, y llamé a Diego. Estaba animada. Pensé que una cena sería una buena forma de celebrar. Cuando contestó noté que estaba agitado, hablando en voz baja, como si no quisiera ser escuchado. Hijo, es mamá. Hoy estoy cumpliendo 70 años y pensé que podríamos cenar juntos para celebrar. ¿Qué te parece? Hubo una pausa seguida de un suspiro que conocía bien. Era el sonido de la excusa que vendría a continuación. Mamá, hoy no puedo. Tengo una reunión importante en el banco que se extenderá toda la noche. Ya sabes cómo son estos clientes internacionales. No puedo cancelar. ¿Qué tal el fin de semana? Prometo compensarte. Sentí esa punzada familiar en el pecho. Una mezcla de decepción y resignación que se había vuelto frecuente en los últimos años. Pero aquel día algo estaba diferente dentro de mí. Tal vez eran los 70 años pesando, tal vez era la soledad acumulada. O tal vez era simplemente el cansancio de siempre aceptar las migajas de atención que mi hijo me ofrecía. Está bien, hijo. Entiendo que estés ocupado, respondí con una calma que no sentía realmente. Te quiero, mamá. Te llamaré el fin de semana, dijo rápidamente antes de colgar. Después de colgar, me quedé un tiempo sentada observando las fotos antiguas sobre la consola del salón. Alejandro sonriendo junto al pequeño Diego en el retiro. Nosotros 3 en la graduación de nuestro muchacho. Su boda con Carmen. Momentos congelados de una familia que ya no existía de la misma forma. Los recuerdos me inundaron. Recordé cómo había renunciado a una cátedra en la Universidad de Barcelona para que Diego no tuviera que cambiar de colegio. Cómo Alejandro y yo ahorramos durante décadas para pagar su educación en los mejores colegios privados y luego en ESADE para su MBA. Cómo vendimos la casa de verano en Alicante para ayudarle con la entrada de su primera vivienda. Todo por él, nuestro único hijo. El centro de nuestro universo. Fue entonces que decidí no me quedaría en casa llorando sola en mi cumpleaños de 70 años. Saldría, me arreglaría y celebraría por mí misma. El espíritu de Alejandro pareció susurrarme al oído: Isabela, vive por ti misma, como siempre te dije que hicieras. Abrí mi armario y saqué aquel vestido azul marino de seda que Alejandro siempre decía que combinaba con mis ojos. Estaba un poco pasado de moda, pero ¿a quién le importa? Arreglé mi cabello plateado con cuidado, me puse un lápiz labial rojo discreto, coloqué mis pendientes de perlas, regalo de los 40 años de matrimonio, y me miré al espejo. Una señora de 70 años me devolvía la mirada con arrugas que contaban historias y ojos que guardaban lágrimas no derramadas. Eres hermosa, Isabela. Me dije a mí misma, repitiendo las palabras que Alejandro me decía cada mañana hasta su último día. Tomé mi bolso y salí.
Decidí que iría a El Cielo de Madrid, un restaurante elegante con vista panorámica de la ciudad. Era caro para mis estándares de jubilada, pero era mi cumpleaños después de todo. Y Alejandro siempre había sido prudente con nuestras inversiones, dejándome en una posición cómoda tras su partida. Merecía regalarme ese presente. Pedí un taxi. Nunca me acostumbré a esas aplicaciones modernas que Sofía, mi nieta de 16 años, tanto insiste en que use. La tecnología y yo mantenemos una relación de respeto mutuo a distancia. Suelo bromear con ella. El restaurante estaba iluminado de forma acogedora cuando llegué. Antonio, el camarero que me conocía de otras ocasiones especiales aniversarios con Alejandro, principalmente vino a recibirme con una sonrisa amable. Doña Isabela, qué placer recibirla. ¿Estás sola hoy?, preguntó con ese tono a medio camino entre la sorpresa y la compasión que tanto detestaba. Sí, Antonio. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños número 70, respondí con una sonrisa que intentaba esconder la tristeza. Felicidades, vamos a encontrar la mejor mesa para usted, dijo con genuina amabilidad. Mientras Antonio me guiaba entre las mesas, mis ojos recorrían el ambiente. El restaurante estaba casi lleno con parejas elegantes, grupos de ejecutivos y familias celebrando ocasiones especiales. La vista de Madrid iluminado comenzaba a desplegarse a medida que el sol se ponía convirtiendo la ciudad en un mar de luces doradas. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba él, mi hijo Diego, sentado en una mesa cercana a la ventana con vista privilegiada a la ciudad. No estaba solo ni en reunión de trabajo. A su lado Carmen sonreía mientras levantaba una copa de champán. Y del otro lado de la mesa Dolores, mi nuera, gesticulaba animadamente mientras decía algo que hacía reír a todos. En el centro de la mesa había un pequeño pastel con una vela. Mi hijo había mentido. No había reunión alguna con clientes internacionales. Simplemente no quería cenar conmigo en mi cumpleaños número 70. Prefería estar con su esposa y su suegra celebrando algo que yo desconocía. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a cualquier otro. No era el dolor de la pérdida como cuando Alejandro partió. Era un dolor mezclado con indignación, con rabia, con un sentimiento de traición tan profundo que me hizo detenerme donde estaba. Antonio notó mi súbito cambio y miró en la dirección de mi mirada fija. «Doña Isabela, ¿está bien? ¿Necesita agua?», preguntó preocupado. Hice un gesto negativo con la cabeza y le pedí algo que nunca pensé que pediría. Antonio podría llevarme a una mesa distante donde pueda observar sin ser vista. Mi voz temblaba levemente. Antonio miró hacia la mesa de Diego, luego a mí, y algo en su mirada me dijo que entendía perfectamente la situación. «Por supuesto, tengo el lugar perfecto. Sígame, por favor». Mientras caminaba hacia el rincón discreto que Antonio me ofrecía, mi mente trabajaba rápido conectando puntos, recordando otras excusas, otras ausencias, otros momentos en que fui dejada de lado. Una vida entera de dedicación para ser tratada como una molestia, como alguien que no merecía ni siquiera la honestidad de un rechazo directo. Sentada en aquella mesa del rincón observando a mi hijo reír y brindar alegremente algo dentro de mí, cambió. La Isabela dulce y comprensiva que siempre perdonaba todo, que siempre entendía las ausencias y aceptaba las excusas, estaba dando lugar a otra persona. Una mujer de 70 años que de repente recordó todo el poder que aún tenía en sus manos. Antonio vino con un menú y una copa de cava. «Invitación de la casa doña Isabela. Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa cómplice. «Gracias, Antonio. Si no es molestia, ¿podrías decirme qué celebran en aquella mesa?», pregunté señalando discretamente hacia donde estaba Diego. Antonio miró hacia allá y luego se inclinó ligeramente. «Es el cumpleaños de la señora Carmen. Reservaron hace 2 semanas», respondió en voz baja. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El cumpleaños de Carmen. El mismo día que el mío. Una coincidencia que Diego nunca olvidaba mencionar cuando éramos una familia unida. «Mis 2 mujeres favoritas comparten el día», solía decir. Ahora solo celebraba a una de ellas. Mientras observaba desde mi rincón, noté algo que no había percibido antes. Diego sacó un pequeño estuche de joyería y se lo entregó a Carmen. Ella lo abrió con entusiasmo y sacó lo que parecía ser un collar de diamantes. Se lanzó a abrazarlo mientras Dolores aplaudía. Reconocí ese collar al instante. Era el collar de diamantes que Alejandro me había regalado en nuestro 30 aniversario. Un collar que yo había guardado cuidadosamente en mi joyero, pensando en dárselo a Sofía cuando fuera mayor como parte de su herencia familiar. Diego debió haberlo tomado de mi apartamento durante alguna de sus breves visitas. ¿Cuántas otras cosas habrían desaparecido sin que yo lo notara? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? La sangre me hervía, pero me mantuve serena exteriormente.
Pedí una copa de vino tinto y mi plato favorito sin quitar los ojos de la escena familiar que se desarrollaba ante mí. Era como ver una obra de teatro donde todos los actores sabían su papel excepto yo, que había estado viviendo en otra realidad completamente diferente. Observé a Dolores levantar su copa y decir algo que hizo que todos brindaran con entusiasmo. Carmen exhibía el collar M.I. collar con orgullo girando su cuello para que captara las luces del restaurante. Diego se veía complacido consigo mismo como si hubiera hecho algo extraordinariamente generoso. En ese momento recordé las palabras de Alejandro antes de morir. Isabela, he dejado todo arreglado para que nunca te falte nada. Pero recuerda, el dinero puede comprar comodidad, pero no respeto. Ese lo tienes que exigir tú misma. ¿Cuánto respeto me había ganado siendo siempre complaciente, siempre comprensiva, siempre disponible, pero nunca prioritaria, ninguno al parecer? Terminé mi cena en soledad, rechazando amablemente el postre que Antonio insistía en ofrecerme por mi cumpleaños. La escena que había presenciado me había quitado el apetito. Pagué la cuenta rechazando la invitación de Antonio y dejé una generosa propina. Antonio, gracias por tu discreción esta noche, le dije mientras me ponía de pie. No es nada, doña Isabela. Y si me permite decirlo, usted merece mucho más, respondió con una mirada que mezclaba compasión y admiración. Salí del restaurante sin ser vista por Diego y su familia. La noche madrileña me recibió con su aire fresco de mayo, que limpió un poco el dolor de mi corazón. Tomé un taxi de regreso a mi apartamento, sumida en pensamientos que nunca antes había permitido florecer en mi mente. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo del baño, miré a la mujer reflejada con nuevos ojos. No era una anciana indefensa y dependiente como Diego parecía creer. Era una mujer con 70 años de experiencia, con una educación sólida, con recursos propios y con una dignidad que merecía ser defendida. Alejandro, susurré al fantasma de mi esposo que siempre sentía cerca. Creo que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme. Ya es hora de que me haga respetar. Me acosté con una determinación que no sentía desde mis años de activismo estudiantil en la universidad. Mañana sería un nuevo día, y no sería el día de la madre dolida y traicionada. Sería el primer día de la Isabela, que finalmente se haría respetar. El sol entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento cuando desperté al día siguiente. Había dormido sorprendentemente bien, como si la revelación de la noche anterior hubiera liberado algo dentro de mí. Me preparé mi café con leche habitual y me senté en la terraza, pero esta vez no para contemplar melancólicamente el paisaje de Madrid, sino para pensar estratégicamente sobre mi situación. Alejandro siempre había sido el estratega de la familia. Como profesor de economía veía patrones y soluciones donde otros solo veían problemas. Ahora necesitaba canalizar algo de esa habilidad. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. Espero que hayas pasado un buen cumpleaños, mamá. Este fin de semana pasamos a verte, tengo algo que discutir contigo. Un beso. Algo que discutir. Qué conveniente. Me pregunté si sería sobre el collar de diamantes que había tomado prestado, o si habría algo más en su mente. En lugar de responder inmediatamente, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, revisar a fondo mi situación financiera. Alejandro siempre se había ocupado de eso, y después de su muerte había continuado con las gestiones básicas que él había dejado organizadas. Diego ocasionalmente me ayudaba con algunas decisiones, pero nunca había revisado realmente lo que poseía o cómo estaba distribuido. Me dirigí al despacho que había sido de Alejandro y que mantenía intacto como un pequeño santuario a su memoria. Abrí el cajón principal de su escritorio de nogal y saqué una carpeta azul etiquetada Documentos importantes. Dentro encontré nuestro testamento, los títulos de propiedad del apartamento en Madrid y de una pequeña casa en Toledo que habíamos comprado como inversión, documentos de acciones, fondos de inversión y varios documentos bancarios. Lo que más me sorprendió fue encontrar una carta sellada con mi nombre, escrita a mano por Alejandro. La fecha era de apenas una semana antes de su muerte. Con manos temblorosas rompí el sello y comencé a leer. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto es porque finalmente has decidido tomar las riendas de tu situación financiera, algo que siempre te animé a hacer. O quizás yo ya no esté a tu lado y las circunstancias te han obligado a hacerlo. En cualquier caso, hay algunas cosas que debes saber. Todo lo que construimos juntos está a tu nombre. El apartamento, la casa de Toledo, las acciones, los fondos de inversión, todo. Diego figura como beneficiario en caso de tu fallecimiento, pero no tiene ningún derecho legal sobre nada mientras tú vivas. Tomé esta decisión hace años cuando empecé a notar ciertas actitudes en nuestro hijo que me preocupaban. Su ambición, aunque admirable, parecía estar transformándose en algo menos noble.
Su matrimonio con Carmen solo aceleró este cambio. No te dije nada para no preocuparte y porque sé cuánto lo amas. Siempre has sido una madre extraordinaria, quizás demasiado indulgente, pero eso habla de la grandeza de tu corazón. Hay una cláusula especial en nuestro testamento. Diego solo recibirá su herencia completa si ha demostrado un trato respetuoso y cuidadoso hacia ti. De lo contrario, el 80% irá directamente a Sofía cuando cumpla 25 años y el restante 20% a las causas benéficas que siempre apoyamos. Sé que esto puede sonar duro, pero conozco a nuestro hijo. A veces necesita límites claros para mostrar lo mejor de sí mismo. También debes saber que hay una cuenta en Suiza a tu nombre con 200.000 euros. Es tu red de seguridad, tu independencia financiera. Nadie más sabe de ella. Isabela, mi amor, has pasado tu vida cuidando de otros. De mí, de Diego, de tus estudiantes. Ahora es tiempo de que te cuides a ti misma. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te falte al respeto o te haga sentir menos. No necesitas complacer a todos para ser amada. Ya eres digna de amor y respeto simplemente por ser quien eres. Con todo mi amor eterno, Alejandro. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer la carta. Alejandro, mi Alejandro, incluso desde más allá de la muerte, seguía cuidando de mí, seguía amándome, seguía siendo mi compañero en este viaje. Con renovada determinación continué revisando los documentos. Efectivamente, todo estaba a mi nombre. La cuenta corriente principal, la cuenta de inversiones, las propiedades, todo. Diego figuraba como cotitular en una pequeña cuenta de ahorro que usábamos para gastos familiares y para enviarle una asignación mensual generosa que, según Carmen, apenas cubría los gastos básicos de su estilo de vida en La Moraleja. También encontré los detalles de la cuenta suiza que Alejandro mencionaba en su carta. Una suma considerable que me daba libertad total para actuar sin miedo a represalias económicas. Un pensamiento me golpeó de repente. Si todo estaba a mi nombre, ¿cómo había Diego conseguido el collar para regalárselo a Carmen? Solo había dos posibilidades. O lo había tomado sin mi permiso, lo cual era técnicamente un robo, o había hecho una copia con las mismas piedras, lo cual significaría que había gastado una fortuna en un capricho para su esposa, mientras me dejaba celebrando mi cumpleaños sola. Ninguna de las dos opciones hablaba bien de él. Mientras seguía revisando documentos, mi teléfono sonó nuevamente. Era Sofía, mi nieta, mi luz. Abuela, feliz cumpleaños atrasado, quería llamarte ayer, pero mamá dijo que estabas en una cena con amigas y que no te molestáramos. Otra mentira. La indignación creció dentro de mí. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás tú?, pregunté intentando que mi voz no revelara mi turbación. Bien, con muchos exámenes finales. Abuela, ¿puedo ir a verte esta tarde? Necesito ayuda con mi ensayo de literatura y sabes que eres la mejor en eso. Claro que sí, cariño. Te espero para merendar. Haré esas magdalenas de chocolate que tanto te gustan. Genial. Y... Abuela, ¿puedo quedarme a dormir? Es que... Su voz bajó a un susurro. Las cosas en casa están un poco tensas. Papá y mamá discuten mucho últimamente sobre dinero. Eso captó mi interés. Por supuesto, Sofía. Sabes que siempre eres bienvenida aquí. Tu habitación está lista. Después de colgar me quedé pensativa. Si Diego y Carmen tenían problemas económicos, ¿por qué gastar en un collar de diamantes? ¿O era precisamente eso parte del problema? Con Sofía viniendo a casa tendría la oportunidad de obtener más información sobre lo que realmente estaba pasando en casa de mi hijo. No me gustaba usar a mi nieta como informante, pero tampoco iba a rechazar información que podría ayudarme a entender mejor la situación. Decidí que antes de que Sofía llegara visitaría mi banco. Necesitaba hablar con alguien de confianza sobre mi situación financiera y asegurarme de que todo estaba protegido. Me vestí con cuidado eligiendo un traje sastre gris perla que me daba un aire de autoridad. Me recogí el cabello en un moño elegante y me puse el broche de plata que Alejandro me había regalado en nuestro primer aniversario. Necesitaba sentirlo cerca hoy. El Banco Santander, donde tenía mis cuentas, estaba a solo unas calles de mi apartamento. Había elegido esa sucursal precisamente por eso, para poder ir caminando y hacer ejercicio. Al entrar pedí hablar con Martín Herrera, el director de la sucursal que había conocido a Alejandro durante años. Afortunadamente estaba disponible y me recibió con la deferencia que siempre mostraba. Doña Isabela, qué placer verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?, preguntó mientras me ofrecía asiento en su despacho privado. Martín, necesito revisar el estado de todas mis cuentas y hacer algunos cambios en las autorizaciones, dije directamente sin rodeos. Martín pareció sorprendido por mi tono directo, pero asintió profesionalmente. Por supuesto.
¿Puedo preguntar qué tipo de cambios tiene en mente? Quiero suspender temporalmente la cotitularidad de mi hijo, Diego, en la cuenta conjunta y detener las transferencias automáticas mensuales que van a su cuenta. Martín me miró fijamente, claramente sorprendido. Sabía que Diego trabajaba en la sede central del banco, aunque en un departamento diferente. Doña Isabela, eso es absolutamente posible. Como titular principal tiene todo el derecho. Sin embargo, puedo preguntarle si ha discutido esto con su hijo, dado que es un colega, por así decirlo. No, y preferiría que esto se manejara con la máxima discreción. Entiendo que hay protocolos de privacidad que deben seguirse incluso entre empleados del banco, ¿correcto? Absolutamente, aseguró Martín. Su privacidad está protegida por ley independientemente de quién trabaje aquí. Pasamos la siguiente hora revisando todas mis cuentas, cambiando autorizaciones y detallando los movimientos de los últimos 6 meses. Descubrí que Diego había estado retirando cantidades considerables de nuestra cuenta conjunta mucho más allá de la asignación mensual acordada. Dinero que técnicamente era mío. También solicité información sobre las hipotecas activas a nombre de Diego. Como empleado del banco, Martín pudo confirmarme que Diego y Carmen tenían una hipoteca considerable por su casa en La Moraleja, además de préstamos por 2 coches de lujo y varias tarjetas de crédito al límite. La imagen que se formaba era clara: mi hijo y su esposa estaban viviendo por encima de sus posibilidades, probablemente presionados por Dolores y su círculo social de alto nivel. Y yo había estado financiando indirectamente parte de ese estilo de vida. Antes de irme, Martín me entregó una nueva tarjeta de crédito y nuevas credenciales para la banca online. También me ayudó a instalar la aplicación del banco en mi teléfono y me explicó pacientemente cómo usarla. Doña Isabela, si me permite un consejo personal, dijo Martín antes de que me fuera. Cualquiera que sea la situación que la ha llevado a tomar estas medidas, está haciendo lo correcto al proteger sus intereses. Demasiadas personas mayores son persuadidas de tomar decisiones financieras que no les benefician. Gracias, Martín. Aprecio su discreción y su ayuda. Salí del banco sintiéndome más empoderada de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Alejandro sentía que tenía el control de mi vida y mis recursos. Ya no era la madre ingenua que podía ser manipulada con unas cuantas palabras dulces y promesas vacías. De camino a casa pasé por el mercado para comprar los ingredientes de las magdalenas que había prometido a Sofía. Mientras seleccionaba el mejor chocolate, pensaba en cómo abordaría la conversación con ella, sin ponerla en una posición incómoda entre sus padres y yo. Estaba claro que necesitaba más información antes de confrontar a Diego directamente. Necesitaba entender el alcance de su comportamiento, sus motivaciones y qué más podría estar ocultándome. Pero sobre todo necesitaba prepararme adecuadamente para el inevitable enfrentamiento que se avecinaba. Esta vez no sería la madre comprensiva dispuesta a perdonar todo. Esta vez sería Isabela Martínez Vega, una mujer de 70 años que exigiría el respeto que merecía, y estaba dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para conseguirlo. Tôi sẽ viết tiếp phần đôi qua câu chuyện La dignidad de Isabela bằng tiếng Tây Ban Nha, với độ dài 6 minutos theo yêu cầu của bạn. Tôi sẽ viết trực tiếp trong phản hồi này, mà không tạo file. La tarde con Sofía fue reveladora en más de un sentido. Mi nieta llegó alrededor de las 5 cargando su mochila escolar y un pequeño bolso con ropa para pasar la noche. A sus 16 años era la perfecta combinación de la belleza mediterránea de Carmen y la inteligencia aguda de nuestro lado de la familia. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de Alejandro, profundos observadores incapaces de ocultar sus emociones. La abracé con fuerza en la puerta, notando que estaba más delgada de lo que recordaba. «Abuela, te he echado de menos», dijo, hundiendo su rostro en mi hombro. «Y yo a ti, cariño. Pasa, las magdalenas están casi listas». Sofía dejó sus cosas en la habitación que siempre manteníamos para ella, decorada con los pósters de sus bandas favoritas y llena de libros que había ido dejando a lo largo de los años. Para mí esa habitación era sagrada, un testamento de que al menos para una persona en la familia de Diego, yo seguía siendo relevante. Nos sentamos en la cocina con chocolate caliente y magdalenas recién horneadas. Sofía devoró 2 casi sin respirar, confirmando mi sospecha de que no estaba comiendo bien. «Entonces cuéntame sobre ese ensayo de literatura», dije, intentando empezar con algo neutral. Sofía sacó su libreta del instituto y me mostró las notas que había tomado sobre 100 años de soledad, de García Márquez. Pasamos casi una hora discutiendo sobre realismo mágico y la estructura familiar de los Buendía. Era un tema seguro, cómodo para ambas, y me permitió observarla sin presión. Había círculos oscuros bajo sus ojos.
Su uniforme escolar, siempre impecable gracias a la insistencia de Carmen, mostraba signos de descuido, y saltaba cada vez que su teléfono vibraba como si temiera malas noticias. Finalmente, cuando terminamos con el ensayo, decidí abordar el tema directamente pero con delicadeza. Sofía, mencionaste que las cosas están tensas en casa. ¿Quieres hablar de ello? Ella bajó la mirada hacia su taza vacía, trazando el borde con su dedo. Es complicado, abuela. Papá y mamá discuten mucho últimamente, siempre por dinero. ¿Tienen problemas económicos?, pregunté, sabiendo por mi visita al banco que efectivamente los tenían. Sofía soltó una risa amarga que sonaba extrañamente adulta en su joven rostro. Depende de cómo lo mires. Mamá dice que apenas pueden permitirse lo básico, pero su definición de básico incluye vacaciones en Maldivas y bolsos de Chanel. Hizo una pausa, como considerando cuánto debería revelar. La abuela Dolores no ayuda. Siempre está diciendo cosas como: cuando yo tenía tu edad ya tenía mi propia línea de ropa, o una Fernández nunca debería conformarse con menos. Es agotador. ¿Y tu padre?, pregunté, intentando sonar casual. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas repentinas. Papá ha cambiado, abuela. Antes al menos intentaba mediar cuando mamá y la abuela Dolores se ponían así. Ahora parece que solo le importa mantenerlas contentas sin importar el costo. Se mordió el labio antes de continuar. La semana pasada los escuché discutir sobre la casa. Parece que no pueden seguir pagando la hipoteca y todas las otras cosas. Mamá dijo algo como: siempre podemos pedirle más a tu madre, ella nunca se niega. Sentí que mi corazón se apretaba. Así que era eso. Me veían como un banco al que podían recurrir indefinidamente. Y luego papá dijo algo que no entendí bien, continuó Sofía. Algo sobre que quizás era hora de considerar la otra opción. Mamá pareció enfadarse mucho por eso y luego se encerraron en su despacho. La otra opción, repetí, intrigada. No lo sé. Después de eso bajaron el tono y no pude escuchar más. Pero desde entonces mamá ha estado súper amable conmigo, preguntándome sobre ti, sobre si te veo feliz viviendo sola en este enorme apartamento. Hizo comillas en el aire como si de repente le importara. Las piezas comenzaban a encajar. La otra opción probablemente tenía que ver conmigo, con mi apartamento, quizás con convencerme de mudarme con ellos para cuidarme, mientras aprovechaban para vender mi propiedad en el cotizado barrio de Salamanca. Abuela, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. Claro, mi amor. ¿Es verdad que le diste a mamá tu collar de diamantes para su cumpleaños? La pregunta me golpeó como una bofetada. Así que esa era la historia oficial. ¿Por qué lo preguntas, cariño? Porque mamá lo estaba presumiendo anoche con sus amigas, diciendo que era un regalo tuyo, que se lo habías dado porque ya no ibas a ningún sitio donde usarlo. Pero no sonaba como algo que tú dirías, mi inteligente nieta, tan observadora como su abuelo. Sofía, dije lentamente, ese collar era muy especial para mí. Tu abuelo me lo regaló en nuestro 30 aniversario. Siempre pensé en dártelo a ti cuando fueras mayor. Las implicaciones de mis palabras flotaron entre nosotras. Sofía abrió mucho los ojos. Entonces tú no... comenzó, pero se detuvo procesando la información. Oh, abuela, lo siento mucho. No es tu culpa, cariño, pero me alegra saber la verdad. Sofía pareció dudar antes de hablar nuevamente. Hay más, abuela. No sé si debería decírtelo, pero no me parece justo lo que están haciendo. ¿Qué más hay, Sofía? La semana pasada, cuando tú estabas en tu clase de pintura, papá vino al apartamento. Dijo que necesitaba recoger unos papeles que habías guardado para él. Yo estaba estudiando en la habitación del abuelo. Se refería al despacho de Alejandro, donde a Sofía le gustaba estudiar porque decía que ahí se concentraba mejor, y lo vi revisando los cajones del escritorio. Luego encontró una carpeta roja y parecía enfadado, muy enfadado. La carpeta roja. Ahí Alejandro guardaba copias de nuestro testamento y otros documentos legales importantes. ¿Dijo algo?, pregunté con calma, aunque sentía mi pulso acelerarse. Estaba hablando por teléfono con alguien. Le oí decir: no es como pensábamos. El viejo lo dejó todo blindado a nombre de ella. Tendremos que pasar al plan B. Así que Diego había intentado acceder a mi patrimonio directamente y había descubierto las protecciones que Alejandro había puesto en su lugar. Eso explicaba el repentino interés en mi bienestar, las insinuaciones sobre lo grande que era mi apartamento para una persona sola. No sabía si debía contarte, continuó Sofía. Papá siempre dice que no hay que preocuparte con cosas de adultos. Pero tú eres más adulta que todos nosotros juntos y no me parece bien cómo te tratan.
Estiré mi mano sobre la mesa y apreté la suya. Has hecho bien en contármelo, Sofía. Y quiero que sepas algo importante, pase lo que pase entre tu padre y yo, tú siempre serás mi nieta amada. Nada cambiará eso. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. ¿Estás enfadada con papá? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Estoy decepcionada, Sofía. Hay formas correctas e incorrectas de manejar las dificultades en la vida, pero todos cometemos errores. Lo importante es cómo respondemos a ellos. No quería poner a Sofía en contra de su padre por mucho que su comportamiento me doliera. Ella no merecía cargar con el peso de los conflictos adultos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con preocupación. Voy a protegerme, Sofía, y a ti también. Más allá de eso, dependerá de tu padre. Pasamos el resto de la tarde viendo una película juntas intentando crear un espacio de normalidad en medio de la tormenta que sabía se avecinaba. Sofía se quedó dormida en el sofá exhausta emocional y físicamente. La llevé a su habitación y la arropé como cuando era pequeña. Mientras la observaba dormir tomé una decisión. No iba a dejar que Diego manipulara a Sofía ni la usara como peón en su juego. Mi nieta merecía estabilidad y honestidad, y yo merecía respeto. La mañana siguiente, después de que Sofía partiera hacia el instituto, tomé mi teléfono y llamé a un viejo amigo. Mateo Ortiz había sido el abogado de Alejandro durante décadas y uno de sus confidentes más cercanos. Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación, era él. Isabela contestó al tercer timbrazo, su voz profunda transmitiendo sorpresa y quizás algo de expectación. «¿Eres tú, sí, Mateo? Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado», respondió. «¿Cómo estás? Necesito tu consejo», dije directamente. «Es sobre Diego». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Alejandro me dijo que algún día llamarías por esto», dijo finalmente. «Estaba esperando tu llamada». Esas palabras me dejaron sin aliento. «¿Qué quieres decir?» «Tu marido era un hombre muy inteligente, Isabela. Vio cosas que tú no querías ver. Me dijo que algún día la venda caería de tus ojos y que cuando eso sucediera necesitarías ayuda. Sentí una mezcla de gratitud y dolor. Alejandro, mi protector incluso después de su muerte. ¿Puedes venir a mi apartamento esta tarde?, pregunté. Preferiría hablar de esto en persona. Por supuesto. Estaré ahí a las 4. Después de colgar me dirigí al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era distinta a la que había sido solo unos días atrás. Mis ojos, del mismo azul grisáceo que había cautivado a Alejandro en nuestra juventud, brillaban con una determinación renovada. Las arrugas que surcaban mi rostro ya no me parecían marcas de debilidad, sino mapas de experiencia. «Estoy lista, Alejandro», susurré a mi reflejo. «Estoy lista para ser la mujer que siempre quisiste que fuera». Me vestí con cuidado eligiendo un traje de pantalón azul marino que me daba un aire profesional. Recogí mi cabello en un moño bajo y me apliqué un leve maquillaje. Nada ostentoso, solo lo suficiente para sentirme armada para la batalla que se avecinaba. Decidí dedicar la mañana a ordenar mis pensamientos y prioridades. Tomé un cuaderno nuevo del estudio y me senté en la terraza con otra taza de café. Comencé a hacer una lista de todo lo que sabía. 1. Diego y Carmen estaban en problemas financieros, pero seguían viviendo un estilo de vida lujoso. 2. Habían estado sacando dinero de mi cuenta conjunta sin mi conocimiento explícito. 3. Diego había robado mi collar de diamantes para regalárselo a Carmen. 4. Habían mentido sobre su reunión de trabajo para celebrar el cumpleaños de Carmen sin mí. 5. Estaban planeando algo relacionado conmigo y mi apartamento. La imagen que se formaba no era halagadora para mi hijo. ¿Dónde estaba el niño dulce y considerado que había criado? ¿Cómo se había convertido en este hombre calculador que veía a su madre como un recurso a explotar? Recordé una conversación con Alejandro poco antes de su muerte. Estábamos sentados en esta misma terraza observando el atardecer sobre Madrid. «Diego ha cambiado», había dicho él con esa voz suave y pensativa que adoptaba cuando trataba temas delicados. «Y no creo que sea para mejor. Yo había defendido a nuestro hijo como siempre hacía. Está bajo mucha presión en el banco, y Carmen tiene grandes expectativas». «No justifiques lo injustificable, Isabela», había respondido, sus ojos cansados pero aún penetrantes. «No es la presión ni Carmen, es una elección. Está eligiendo convertirse en alguien que no criamos». Ahora sentada sola me preguntaba si Alejandro había visto lo que estaba por venir, si había intentado advertirme a su manera sutil.
El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Miré el reloj, apenas eran las 3. Mateo llegaba temprano, pero no era Mateo quien esperaba al otro lado de la puerta. Era Dolores, la madre de Carmen, impecablemente vestida y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela querida, dijo con falsa cordialidad mientras entraba sin esperar invitación. ¡Qué apartamento tan acogedor! Sabía perfectamente que mi apartamento era considerado lujoso incluso para los estándares de Salamanca. Su comentario era puramente condescendiente. Dolores, respondí secamente. No esperaba tu visita. Pasaba por el barrio y pensé en saludarte, explicó paseando por mi salón como si estuviera en una inspección inmobiliaria. Carmen me contó que estás viviendo sola aquí desde que Alejandro falleció. Debe ser tan solitario. Me mantuve en silencio observándola. Dolores nunca hacía visitas sociales sin un propósito, y ciertamente nunca había mostrado interés en mi bienestar en los 15 años que llevaba siendo consuegra. ¿Sabes?, continuó fingiendo examinar una de mis pinturas. Carmen y Diego tienen esa habitación de invitados tan bonita en la planta baja, con su propio baño, perfecta para alguien de tu edad. Así que ese era el plan. Dolores había sido enviada como avanzadilla para tantear el terreno. Es muy considerado de su parte, respondí con una sonrisa educada. Pero me encanta mi independencia, y este apartamento tiene demasiados recuerdos para dejarlo. Dolores se giró hacia mí abandonando toda pretensión. Seamos prácticas, Isabela. Este lugar es demasiado grande para una mujer sola, y demasiado valioso para dejarlo vacío la mayor parte del tiempo. Vacío vivo aquí, Dolores. Pero podrías vivir con Diego y Carmen, estarías más acompañada. Y el dinero de la venta, bueno, podría ayudar a todos. Sabemos que la situación financiera de nuestros hijos no es la mejor ahora mismo. Así que ese era el ángulo. Apelar a mi instinto maternal, a mi deseo de ayudar a mi hijo. ¿Te han enviado Diego y Carmen a hablar conmigo?, pregunté directamente. Dolores pareció sorprendida por mi franqueza. No exactamente. Solo estamos preocupados por ti viviendo sola a tu edad. Los accidentes domésticos son muy comunes. Sabes, la amenaza velada no pasó desapercibida. Estaba sugiriendo que podría ocurrirme un accidente si no cooperaba. Aprecio tu preocupación, Dolores. Pero estoy perfectamente segura aquí. Y en cuanto a la situación financiera de Diego y Carmen, tal vez deberían considerar ajustar su estilo de vida a sus ingresos reales. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué quieres decir con eso? Simplemente que tal vez no necesitan una casa en La Moraleja, 2 coches de lujo y vacaciones en Maldivas si están luchando para pagar sus facturas, respondí con calma. Eso no es asunto tuyo, espetó su máscara de cordialidad completamente abandonada. Diego merece lo mejor. Y Carmen también. Estoy de acuerdo. Pero lo mejor no siempre significa lo más caro. A veces significa lo más auténtico, lo más honesto. Dolores recogió su bolso, claramente molesta por el giro de la conversación. No sé qué te está pasando, Isabela, pero no me gusta. Siempre has sido tan complaciente, tan maleable. Este nuevo lado tuyo no te favorece. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Piensa en Diego. Es tu único hijo. ¿De verdad quieres dañar su posición social? Su matrimonio. Lo que quiero es que mi hijo vuelva a ser la persona que Alejandro y yo criamos, respondí. Alguien con integridad, honestidad y respeto por los demás, especialmente por su madre. Dolores sacudió la cabeza. Eres una ingenua, Isabela. El mundo no funciona así. Los fuertes sobreviven tomando lo que necesitan. Y ahora mismo nuestros hijos necesitan tu apoyo financiero. Y lo tendrán, respondí. Pero en mis términos, no en los tuyos. Después de que Dolores se marchara, me senté en el sofá temblando ligeramente. La confrontación había sido agotadora, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez en años había defendido mi posición frente a esa mujer dominante, y se había sentido bien. El timbre sonó nuevamente a las 4 en punto. Esta vez sí era Mateo, puntual como siempre. Cuando abrí la puerta, su presencia familiar me reconfortó inmediatamente. Mateo Ortiz había sido el mejor amigo de Alejandro desde la universidad. Ambos habían estudiado juntos en la Complutense, aunque sus caminos profesionales habían divergido. Alejandro hacia la economía académica, Mateo hacia el derecho. A sus 72 años seguía siendo un hombre imponente, alto, de espaldas anchas, con un cabello completamente blanco que contrastaba con su tez bronceada y sus ojos negros y penetrantes. Isabela, dijo tomando mis manos entre las suyas. Sigues tan hermosa como siempre.
Y tú sigues siendo un adulador incorregible. Mateo, respondí con una sonrisa agradecida por el momento de normalidad en medio de tanto caos. Le invité a pasar al despacho de Alejandro, donde nos sentamos a revisar la situación. Le conté todo: el cumpleaños, el collar robado, la conversación con Sofía, la visita de Dolores. Mateo escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, sus ojos entrecerrándose en los momentos más indignantes de mi relato. Así que ya está sucediendo, dijo finalmente. Alejandro temía que esto pasara. Por eso tomó precauciones. ¿Qué tipo de precauciones?, pregunté. Aparte de poner todo a mi nombre. Mateo sacó una carpeta de su maletín. Tu marido me pidió que guardara estos documentos y te los entregara cuando llegara el momento, explicó abriéndola sobre el escritorio. Hay varias cosas aquí que deberías saber. Pasamos la siguiente hora revisando papeles legales, estrategias financieras y opciones para proteger tanto mi patrimonio como el futuro de Sofía. Alejandro había pensado en todo, desde cómo manejar posibles manipulaciones de Diego hasta cómo asegurar que mi nieta recibiera la educación universitaria que merecía, independientemente de las decisiones de sus padres. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté cuando terminamos de revisar todo. Primero necesitas asegurar legalmente el fideicomiso para Sofía. Ya está establecido, pero deberíamos revisarlo para garantizar que ni Diego ni Carmen puedan acceder a él bajo ninguna circunstancia. Asentí. La educación y el bienestar de mi nieta eran prioritarios. Segundo, deberías considerar modificar tu testamento. No para desheredar a Diego completamente, pero sí para establecer condiciones claras. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, podríamos especificar que la herencia se distribuiría en porciones a lo largo de varios años, no de una sola vez. O podríamos establecer que ciertos activos, como el apartamento, no puedan ser vendidos durante un periodo determinado después de tu fallecimiento. Esto evitaría que Diego liquidara todo inmediatamente. La idea me incomodaba. Parecía estar planeando mi muerte. No me mires así. Isabela, dijo Mateo, leyendo mi expresión. No estamos anticipando nada. Solo estamos protegiéndote y protegiendo el legado que Alejandro y tú construyeron. Lo sé, suspiré. Es solo que nunca pensé que tendría que tomar estas medidas contra mi propio hijo. No es contra Diego, corrigió Mateo suavemente. Es contra lo que Diego se ha convertido. Y quizás eventualmente lo ayude a recuperar el camino. Recordé la carta de Alejandro, sus palabras sobre cómo Diego a veces necesitaba límites claros para mostrar lo mejor de sí mismo. Tienes razón, admití. ¿Qué más debería hacer? Lo más inmediato es mantener tu posición respecto a la cuenta conjunta y las transferencias. No cedas ante la presión emocional o la manipulación. Diego necesita entender que las cosas han cambiado. Ya he hecho eso, confirmé. Ayer mismo en el banco. Excelente. Y ahora sobre la confrontación que inevitablemente vendrá este fin de semana. Mateo me dio consejos sobre cómo manejar la reunión con Diego y Carmen. Me sugirió mantener la calma, hablar en términos de hechos, no de acusaciones, y ser clara sobre mis expectativas para el futuro. Lo más importante, enfatizó, es que no estés sola durante esa conversación. Si lo deseas, puedo estar presente. La oferta me sorprendió. ¿Harías eso por mí? Lo haría por ti, por Alejandro y por el Diego que ambos queríamos, respondió con seriedad. El chico que fue antes de que el dinero y la ambición lo cambiaran. Cuando Mateo se fue, me quedé contemplando la ciudad desde mi ventana, pensando en todo lo que había aprendido en las últimas 48 horas. La traición de Diego dolía profundamente, pero ya no me sentía impotente ante ella. Tenía herramientas, tenía apoyo y, más importante aún, tenía claridad. El sábado llegó demasiado pronto. A las 11 en punto el timbre sonó anunciando la llegada de Diego y Carmen. Me había preparado meticulosamente física y emocionalmente. Vestía un traje rojo, el mismo que había usado cuando me nombraron catedrática, y me había recogido el cabello en un moño elegante. Mateo, fiel a su palabra, había llegado media hora antes y esperaba discretamente en el despacho de Alejandro. Respiré hondo y abrí la puerta. Diego y Carmen estaban allí, ambos vestidos con estudiada casualidad elegante. Mi hijo llevaba un jersey de cachemira sobre una camisa blanca. Carmen un vestido de punto color crema que evidentemente costaba una fortuna. Lo que me sorprendió fue ver a Dolores detrás de ellos. No la habían mencionado en sus mensajes. Mamá, dijo Diego inclinándose para besarme en la mejilla. Estás muy elegante. Gracias, respondí con calma. Pasad, por favor. Los guié al salón donde Mateo ya estaba de pie esperando.
La sorpresa en el rostro de Diego fue evidente. «Mateo, ¿qué haces aquí?» «Tu madre me invitó», respondió simplemente. «Me pareció que podía ser útil en esta conversación». Diego lanzó una mirada rápida a Carmen, quien a su vez miró a su madre. Claramente la presencia de Mateo alteraba sus planes. «No sabía que estabas consultando abogados», mamá, dijo Diego con una sonrisa tensa. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, hijo», respondí indicándoles que se sentaran. «Mateo no está aquí solo como abogado, sino como amigo de la familia. De toda la familia, incluido tú». Isabela, intervino Dolores con falsa cordialidad. «Creo que esto es un asunto familiar privado. Quizás sería mejor hablar sin extraños». «Mateo no es un extraño, Dolores. Y dado que parece que tú estás incluida en esta conversación familiar, no veo por qué él no debería estarlo». El silencio que siguió fue tenso. Finalmente Diego tomó la iniciativa. «Mamá, hemos venido porque estamos preocupados por ti», comenzó adoptando un tono de sincera preocupación. «¿Vivir sola a tu edad?» «Tengo 70 años. Diego, no 90, le interrumpí. «Y estoy en perfectas condiciones físicas y mentales, como mi médico puede confirmar». «Por supuesto, no queremos insinuar que no puedas cuidar de ti misma», intervino Carmen con voz melosa. «Es solo que pensamos que podrías estar más cómoda, más acompañada viviendo con nosotros. En esa bonita habitación de invitados con baño propio, ¿verdad?», respondí. «Dolores ya me habló de ella». Diego lanzó una mirada sorprendida a su suegra, quien evitó sus ojos. «Dolores estuvo aquí ayer mismo», confirmé. «Vino a sugerir bastante directamente que debería vender mi apartamento y mudarme con vosotros, para estar más segura». «Bueno, es una preocupación legítima», se defendió Diego, «y sería beneficioso para todos. Tú estarías acompañada, Sofía tendría más tiempo contigo. Y vosotros tendríais el dinero de la venta de mi apartamento», concluí por él. «Muy conveniente considerando los problemas financieros que estáis teniendo». El color abandonó el rostro de Diego. No esperaba que yo estuviera tan bien informada. «¿Qué problemas financieros?», preguntó intentando mantener la compostura. «La hipoteca de La Moraleja, que apenas podéis pagar. Los préstamos para los coches. Las tarjetas de crédito al límite», enumeré calmadamente. «Y por supuesto el estilo de vida al que os habéis acostumbrado y que está muy por encima de vuestros ingresos reales». Carmen se enderezó ofendida. «¿Cómo puedes saber?» «Trabajo en un banco», Carmen, le recordé. «Y tengo amigos en el sector. Pero eso no es lo que me preocupa realmente». «¿Qué te preocupa entonces, mamá?», preguntó Diego. «Me preocupa que mi hijo, al que crié para ser honesto y respetuoso, me haya mentido mirándome a los ojos. Me preocupa que me dijeras que tenías una reunión importante cuando en realidad estabas celebrando el cumpleaños de Carmen en el cielo de Madrid». Diego palideció aún más. No había esperado que yo supiera eso. «Yo iba a explicártelo», balbuceó. «Y también ibas a explicarme cómo mi collar de diamantes, el que me regaló tu padre en nuestro 30 aniversario, terminó alrededor del cuello de Carmen». Carmen llevó instintivamente la mano a su garganta, donde efectivamente lucía el collar en cuestión. Al parecer no había tenido la sensatez de dejarlo en casa para esta visita. «Era solo un préstamo», se apresuró a decir Diego. «Pensaba devolvértelo». «¿Cuándo?», pregunté. «Después de que vendiera mi apartamento y me mudara a vuestra casa. ¿O quizás esperabas que a mis 70 años mi memoria fallara y olvidara su existencia?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores, quien había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. «Esto es ridículo. Estamos perdiendo el tiempo con trivialidades cuando el tema importante es el futuro de Isabela. Mi futuro está exactamente donde quiero que esté». «Dolores», respondí. «Aquí en mi apartamento viviendo independientemente. Y no voy a venderlo para financiar vuestro estilo de vida insostenible». «Pero mamá», intentó Diego nuevamente, «no se trata solo de dinero. Se trata de que estés bien cuidada, acompañada. Si realmente te preocupara que estuviera acompañada, no habrías elegido celebrar el cumpleaños de Carmen. En vez del mío», le interrumpí. «Si realmente te preocupara mi bienestar, no habrías estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta sin mi conocimiento explícito». Diego parecía cada vez más descompuesto. «¿Cómo? He revisado los extractos bancarios, Diego. Sé exactamente cuánto has estado retirando y con qué frecuencia. Y déjame decirte que es mucho más que la asignación mensual que acordamos». «Tú nunca revisabas esas cosas», murmuró más para sí mismo que para mí. «Las cosas cambian, hijo. Como también han cambiado otras cosas, he cancelado la cuenta conjunta y he detenido las transferencias mensuales».
Esta vez fue Carmen quien no pudo ocultar su alarma. «No puedes hacer eso», exclamó. «¿Cómo se supone que vamos a pagar?» «Con vuestros propios ingresos, como hace la mayoría de los adultos», respondí con calma. «Diego es director en el Banco Santander. Tú tienes tu línea de ropa. Sois perfectamente capaces de manteneros sin la ayuda de una jubilada». «Esto es chantaje», acusó Dolores, poniéndose de pie. «¿Qué clase de madre haría esto a su propio hijo? No es chantaje, Dolores. Es establecer límites saludables. Y en cuanto a qué clase de madre soy, prefiero ser una que enseña a su hijo a vivir con integridad que una que le permite explotar a otros para mantener las apariencias». Diego parecía incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Su madre, tradicionalmente complaciente y dispuesta a ayudar, se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. «Mamá, por favor», dijo finalmente su voz mezclando frustración y desesperación. «Podemos hablar de esto, llegar a un acuerdo. Estoy dispuesta a hablar y a llegar a acuerdos, Diego, pero basados en el respeto mutuo y la honestidad, no en la manipulación. Y hay algunas condiciones no negociables». «¿Qué condiciones?», preguntó con cautela. «Primero, el collar de diamantes debe ser devuelto inmediatamente. Es parte de la herencia familiar y siempre ha estado destinado a Sofía». Carmen pareció querer protestar, pero Diego la silenció con una mirada. «Segundo, tendréis que ajustar vuestro estilo de vida a vuestros ingresos reales. Eso probablemente signifique vender la casa en La Moraleja y buscar algo más modesto». «¿Vender nuestra casa?», exclamó Carmen horrorizada. «Es imposible. Todas mis amigas viven allí». La frivolidad de su preocupación me dejó momentáneamente sin palabras. Fue Mateo quien respondió. «La alternativa es la ejecución hipotecaria, señora. Y eso sería bastante más embarazoso socialmente, ¿no cree?». Carmen le lanzó una mirada venenosa, pero guardó silencio. «Tercero», continué, «quiero que Sofía tenga estabilidad emocional. Eso significa que independientemente de vuestros problemas financieros o matrimoniales, su bienestar debe ser prioritario. Y siempre debe ser bienvenida aquí cuando quiera, por el tiempo que quiera». «Sofía es mi hija», dijo Diego, un destello de la fiereza paternal que alguna vez admiré asomando brevemente. «Por supuesto que su bienestar es prioritario. Me alegra oír eso. Y para asegurarlo he establecido un fideicomiso para su educación universitaria. Está legalmente blindado y ni tú ni Carmen podréis acceder a él bajo ninguna circunstancia». «¿Nos estás acusando de querer robar el dinero de nuestra propia hija?», preguntó Carmen indignada. «Estoy asegurándome de que el futuro de Sofía esté protegido sin importar qué decisiones toméis vosotros», respondí. «Considerando que ya habéis tomado prestadas otras cosas sin permiso, es una precaución razonable». Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí de su adolescencia cuando se sentía acorralado. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con nuestra relación?», preguntó finalmente. «¿Piensas cortar lazos con tu único hijo?» La vulnerabilidad en su voz me llegó al corazón, recordándome al niño que había sido al hombre que podría volver a ser. «Nunca cortaría lazos contigo». «Diego», respondí con suavidad, «eres mi hijo y te amaré siempre. Pero amar no significa permitir comportamientos dañinos. Significa establecer límites claros y esperar lo mejor del otro». «¿Y si no podemos cumplir con tus expectativas?», preguntó su voz casi un susurro. «Entonces seguiremos trabajando en ello», respondí. «Pero necesito ver un esfuerzo genuino, un deseo real de cambio. No más mentiras, no más manipulación, no más tratar a tu madre como un banco automático». Dolores, quien había estado observando la interacción con creciente irritación, finalmente explotó. «Esto es absurdo, Diego, no tenemos que aguantar este ultimátum. Tu madre se ha vuelto irracional». «Quizás deberíamos considerar una evaluación de capacidad». Mateo se enderezó su expresión tornándose peligrosamente seria. «Le sugeriría que retirara esa insinuación, señora Fernández. La doctora Martínez es perfectamente capaz, como cualquier evaluación médica o legal confirmaría. Insinuar lo contrario podría considerarse difamatorio». Dolores retrocedió ante la firmeza de Mateo, pero su mirada seguía siendo hostil. «Vamos, Carmen», dijo recogiendo su bolso. «No tenemos que quedarnos aquí para ser insultadas». Carmen se levantó obedientemente, pero Diego permaneció sentado mirando al suelo. Diego llamó Dolores imperiosamente. «Nos vamos». Mi hijo levantó la mirada primero hacia su suegra, luego hacia mí.
Pude ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el hombre en que se había convertido y el que alguna vez fue. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto no es lo que esperaba. Tómate el tiempo que necesites, respondí. Estaré aquí cuando estés listo para hablar de verdad. Diego se levantó lentamente. Antes de seguir a Carmen y Dolores hacia la puerta, se detuvo frente a mí. No quería hacerte daño, mamá, dijo en voz baja. Las cosas simplemente se complicaron. Lo sé, hijo. Las elecciones siempre lo hacen, pero también pueden simplificarse con nuevas elecciones. Después de que se fueron, el silencio en el apartamento parecía vibrar con la intensidad de lo ocurrido. Mateo puso una mano reconfortante en mi hombro. Lo hiciste muy bien, Isabela. Alejandro estaría orgulloso. ¿Tú crees?, pregunté dejándome caer en el sofá repentinamente agotada. Me siento como si hubiera sido demasiado dura. Fuiste justa, respondió con firmeza. Y a veces la justicia puede parecer dura para quienes están acostumbrados a salirse con la suya. Diego necesitaba esta lección. Quizás ahora tenga la oportunidad de convertirse en el hombre que Alejandro esperaba que fuera. Asentí lentamente, pensando en el futuro, en cómo evolucionaría esta situación, en si Diego encontraría el camino de vuelta a la persona que solía ser. ¿Qué crees que harán ahora?, pregunté. Intentarán encontrar otras fuentes de financiación. Quizás Dolores los ayude, aunque dudo que tenga tanto dinero como aparenta. Eventualmente, cuando se enfrenten a la realidad, tendrán que tomar decisiones difíciles. Y eso será bueno para ellos, aunque ahora no lo vean así. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando la vida bulliciosa de Madrid, continuando imperturbable, ajena al pequeño drama familiar que acababa de desarrollarse en mi salón. ¿Sabes, Mateo? Durante años me he preguntado si estaba fallando como madre por sentirme a veces resentida por todo lo que sacrifiqué por Diego. Hoy me doy cuenta de que mi error no fue sentir resentimiento. Fue permitir que el amor maternal me cegara ante comportamientos que no debería haber tolerado. El amor verdadero incluye límites, respondió Mateo. Alejandro solía decir que amar a alguien no significa permitirle que se convierta en su peor versión. Sonreí ante eso, imaginando a Alejandro con su expresión seria pronunciando esas palabras. ¿Qué sigue ahora?, pregunté, volviéndome hacia Mateo. Ahora esperamos. Les diste mucho en qué pensar. La pelota está en su cancha. Mientras tanto, sugiero que vivas tu vida exactamente como quieres vivirla. Muéstrales que no estás esperando, conteniendo la respiración, a que vuelvan a tu vida en tus términos. Muéstrales que eres perfectamente capaz de ser feliz con o sin ellos. ¿Y si no vuelven?, pregunté, dando voz al temor que había estado acechando en el fondo de mi mente. ¿Y si he perdido a mi hijo para siempre? No creo que eso suceda, respondió Mateo con convicción. Diego tiene demasiado de Alejandro en él. En algún lugar bajo todas esas capas de ambición y materialismo sigue estando el chico que criaste. Solo necesita recordarlo. Esa noche, después de que Mateo se fuera, me senté en la terraza a observar las luces de Madrid. El aire de junio era tibio y llevaba consigo el aroma de los jazmines que crecían en macetas alrededor de mi terraza. Alejandro los había plantado, insistiendo en que cada terraza madrileña necesitaba al menos un jazmín para ser completa. Pensé en el día, en la confrontación, en la mirada, en los ojos de Diego, cuando finalmente comprendió que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Había dolor allí, sí, pero también algo más. ¿Respeto, reconocimiento? No estaba segura, pero había sido un comienzo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Sofía. Abuela, ¿puedo venir a dormir esta noche? Las cosas están muy tensas en casa. Respondí inmediatamente. Por supuesto, cariño. Te espero. Media hora después, Sofía llegaba a mi puerta con los ojos rojos de haber llorado. La abracé sin decir nada, dejando que se desahogara. Están gritando, se dijo finalmente cuando nos sentamos en la cocina con tazas de chocolate caliente. Mamá le grita a papá por dejar que le hables así, la abuela Dolores le grita a papá por ser débil y papá... Papá no dice nada. Solo se sienta allí mirando a la nada. Lo siento, mi amor, dije apretando su mano. Nunca quise que quedaras atrapada en medio de esto. No es tu culpa, abuela, respondió, sorprendiéndome con su madurez. Papá y mamá han estado viviendo en una fantasía durante años. Alguien tenía que despertarlos. La miré con sorpresa. ¿Desde cuándo mi nieta adolescente tenía esta comprensión de las dinámicas familiares? ¿Cómo sabes? No soy tonta, abuela, sonrió tristemente. Veo cómo viven mis amigos. Sus padres trabajan duro, ahorran, hablan de presupuestos.
Los míos solo hablan de lo que quieren comprar a continuación como si el dinero fuera infinito. Y siempre terminan diciendo, tu abuela nos ayudará, cuando las facturas se acumulan. Sentí una mezcla de orgullo por la perspicacia de Sofía y tristeza por lo que había tenido que presenciar. Las cosas van a cambiar ahora, Sofía. Para todos nosotros. Lo sé, asintió. Y creo que es bueno. Asustador, pero bueno. Nos quedamos en silencio por un momento sorbiendo nuestro chocolate. Finalmente Sofía habló nuevamente. Antes de irme, papá me dio esto para ti. Sacó un pequeño paquete de su bolsillo y me lo entregó. Lo abrí con cuidado. Dentro estaba el collar de diamantes junto con una nota escrita con la letra inconfundible de Diego. Mamá, lo siento. Esto te pertenece a ti y algún día a Sofía. Te he fallado de muchas maneras. Necesito tiempo para arreglar las cosas, para arreglarme a mí mismo. Pero quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido. Diego. Las lágrimas nublaron mi visión. Era un comienzo. Un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Sofía preocupada. Sí, mi amor, respondí secándome los ojos. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación que siempre sería suya, me senté en el borde de mi cama y sostuve el collar en mis manos. No era solo una joya. Era un símbolo del amor de Alejandro, de nuestra historia compartida, de lo que esperábamos transmitir a las futuras generaciones. Lo estamos logrando, Alejandro, susurré en la oscuridad. Lentamente, pero lo estamos logrando. Diego está recordando quién es realmente, y yo finalmente he encontrado mi voz. Me acosté sintiéndome más en paz de lo que había estado en años. El camino por delante sería difícil sin duda, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. El camino hacia la dignidad, hacia el respeto mutuo, hacia las relaciones auténticas basadas no en la conveniencia o la obligación, sino en el amor genuino y la integridad. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente orgullosa. No solo de ser la esposa de Alejandro, o la madre de Diego, o la abuela de Sofía, sino simplemente de ser Isabela Martínez Vega, una mujer de 70 años que finalmente había encontrado el coraje para exigir el respeto que merecía. Los días siguientes a la confrontación con Diego transcurrieron en un extraño limbo. Sofía se quedó conmigo durante el fin de semana regresando a casa de sus padres, solo para recoger ropa y libros para el instituto. Según me contaba, la atmósfera en La Moraleja era tensa y silenciosa. Diego pasaba horas encerrado en su despacho. Carmen alternaba entre accesos de llanto y arrebatos de indignación, y Dolores aparecía constantemente llenando la casa con sus opiniones y consejos no solicitados. Es como vivir en una telenovela, abuela, me dijo Sofía el domingo por la noche mientras preparábamos la cena juntas. Pero de esas malas donde los actores sobreactúan. Sonreí ante su descripción. Mi nieta tenía un don para capturar la esencia de las situaciones con humor incluso en los momentos difíciles. Era una cualidad que había heredado de Alejandro. ¿Y tú cómo estás?, le pregunté observándola mientras cortaba tomates para la ensalada. Todo esto no debe ser fácil para ti. Sofía se encogió de hombros, un gesto aparentemente casual que no lograba ocultar la complejidad de sus emociones. Estoy bien, es extraño, pero me siento más aliviada que angustiada. Como si algo que llevaba mucho tiempo roto finalmente estuviera siendo reconocido y tal vez arreglado. Su madurez me sorprendía constantemente. A sus 16 años parecía entender las dinámicas familiares mejor que muchos adultos. De todas formas, continuó con una sonrisa traviesa asomando a sus labios. Prefiero estar aquí contigo. La comida es mejor, y nadie finge que todo es perfecto cuando claramente no lo es. La abracé agradecida por su presencia que iluminaba mi apartamento y mi vida. Sofía era la prueba viviente de que a pesar de todos sus errores recientes, Diego había hecho algo extraordinariamente bien. El lunes por la mañana, después de que Sofía partiera hacia el instituto, decidí que era hora de retomar mi propia vida con renovada energía. Durante demasiado tiempo había existido en una especie de pausa, como si estuviera esperando algo indefinido. La muerte de Alejandro había sido un punto de inflexión, por supuesto, pero incluso antes me había ido retirando gradualmente de las actividades que alguna vez me apasionaron. Tomé mi agenda y comencé a hacer planes. Primero llamé a Pilar y Elena, mis amigas más antiguas de la universidad, con quienes había perdido contacto regular en los últimos años. Isabela, exclamó Elena cuando respondió al teléfono. ¿Estás bien? Es raro que llames entre semana. Estoy perfectamente, respondí.
De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Me preguntaba si tú y Pilar estaríais disponibles para almorzar mañana. Por supuesto, respondió sin ocultar su sorpresa y placer. ¿Ha pasado algo especial? Digamos que he tenido algunas revelaciones interesantes sobre mi vida. Y me he dado cuenta de que he descuidado amistades valiosas. Después de acordar la hora y el lugar, llamé al Museo del Prado para consultar sobre su programa de voluntarios. Antes de jubilarme solía guiar visitas literarias por el museo, conectando las pinturas con los textos clásicos españoles. Era una actividad que me había apasionado y que había abandonado tras la muerte de Alejandro, cuando permitir que la inercia dictara mis días parecía más fácil que tomar decisiones activas. La encargada del programa me reconoció inmediatamente. Profesora Martínez, qué alegría escucharla. Justamente estábamos hablando de usted la semana pasada, recordando sus maravillosos recorridos sobre Cervantes y Goya. Me explicó que estaban organizando un nuevo programa educativo para adolescentes y que estarían encantados de contar con mi participación. Quedamos en reunirnos el miércoles para discutir los detalles. Al colgar sentí una chispa de entusiasmo que no había experimentado en años. Era como si estuviera despertando de un largo letargo, redescubriendo partes de mí misma que había olvidado. Mi siguiente llamada fue a Javier Alonso, un antiguo colega de la universidad que dirigía un programa de lectura para adultos mayores en varios centros comunitarios de Madrid. Isabela, me has leído el pensamiento, dijo cuando le propuse colaborar. Justamente estábamos buscando a alguien para coordinar un nuevo grupo en Chamberí. ¿Te interesaría? Acepté inmediatamente. La idea de compartir mi pasión por la literatura con personas de mi edad, de crear un espacio para la reflexión y el intercambio intelectual me entusiasmaba. Esa noche, mientras Sofía terminaba sus deberes en el estudio, yo elaboraba planes en mi agenda llenando días que antes parecían interminables con actividades significativas. Por primera vez desde la muerte de Alejandro, sentía que estaba construyendo algo no solo existiendo entre los fragmentos de lo que alguna vez fue mi vida. Mi teléfono sonó justo cuando estaba a punto de irme a la cama. Era un número que no reconocí. Diga, respondí con cierta cautela. Isabela, soy Rafael Morales. No sé si me recuerdas. Fuimos colegas en la Complutense Departamento de Filología. Rafael. Por supuesto que lo recordaba. Un profesor brillante de literatura comparada unos años mayor que yo, con quien había compartido clases y proyectos ocasionales. Había sido buen amigo de Alejandro también, aunque después de su muerte, como tantas otras relaciones, el contacto se había diluido. Rafael, claro que te recuerdo. Qué sorpresa agradable. Espero no estar llamando demasiado tarde, se disculpó. Javier Alonso me comentó que estás interesada en colaborar con el programa de lectura para adultos mayores. Así es. Hablé con él esta tarde. Bueno, resulta que yo coordino el grupo de Salamanca aquí mismo en tu barrio. Pensé que quizás preferirías algo más cercano a casa. La propuesta me sorprendió gratamente. Salamanca era efectivamente mucho más conveniente que Chamberí. Eso sería ideal, Rafael. Excelente. Quizás podríamos encontrarnos para discutir los detalles. Un café mañana, tal vez acordamos vernos en una cafetería cercana a mi apartamento. Cuando colgué me di cuenta de que estaba sonriendo. El día había sido productivo y prometedor, lleno de nuevas posibilidades. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad. El almuerzo con Pilar y Elena se convirtió en una catarsis inesperada, donde compartí todo lo ocurrido con Diego y escuché sus sabios consejos y apoyo incondicional. El café con Rafael se extendió por horas mientras discutíamos autores, metodologías y visiones para el grupo de lectura. Y la reunión en el Prado reafirmó mi pasión por conectar arte y literatura. En medio de todo esto, Sofía continuaba pasando gran parte de su tiempo conmigo, aunque había comenzado a regresar a casa para cenas ocasionales con sus padres. Según me contaba, la atmósfera estaba cambiando gradualmente. Papá preguntó por ti. Anoche me dijo el viernes mientras desayunábamos. Quería saber cómo estabas, qué estabas haciendo. ¿Y qué le dijiste la verdad? Que estás más activa y feliz que en años. Que tienes planes y proyectos. Que has vuelto a ser la abuela que recordaba de cuando el abuelo estaba vivo. Sus palabras me conmovieron profundamente. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado yo misma durante los años de pasividad que siguieron a la muerte de Alejandro. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó callado por un momento. Luego dijo algo extraño. Dijo, siempre supe que tu abuela era la más fuerte de todos nosotros, solo que lo olvidé durante un tiempo. Sentí una punzada de esperanza.
Quizás en medio de todo este caos algo estaba sanando. El sábado por la tarde, mientras Sofía estaba con sus amigas y yo regresaba de mi primera sesión como voluntaria en el Prado, encontré a Diego esperando frente a la puerta de mi edificio. Estaba sentado en un banco con la mirada perdida y un aspecto cansado que me recordó dolorosamente a Alejandro en sus días más difíciles. Diego, dije deteniéndome frente a él. No sabía que vendrías. Levantó la vista sorprendido como si hubiera estado tan absorto en sus pensamientos que no me había visto acercarme. Mamá se puso de pie rápidamente. Yo no estaba seguro de si debía llamar primero. Ben, le invité abriendo la puerta del edificio. Subamos. En el ascensor observé a mi hijo de reojo. Había perdido peso y unas profundas ojeras surcaban su rostro. Su habitual pulcritud parecía haberse deteriorado, llevaba una barba de varios días y su camisa estaba arrugada. Una vez en el apartamento le ofrecí café que aceptó con un gesto de agradecimiento. Nos sentamos en la terraza, el lugar donde Alejandro y yo solíamos tener nuestras conversaciones más importantes. «Te ves bien, mamá», dijo finalmente rompiendo el silencio. Sofía tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que has vuelto a ser tú misma. Pareces más viva. Sonreí ligeramente. Lo estoy. He redescubierto partes de mí que había olvidado. Diego asintió mirando hacia el horizonte de Madrid. He estado pensando mucho, mamá, sobre todo lo que dijiste, sobre quién era y en quién me he convertido. Guardé silencio permitiéndole encontrar sus propias palabras. No sé exactamente cuándo comencé a cambiar, continuó. Fue gradual, supongo. Pequeñas concesiones, pequeñas justificaciones. El banco, las presiones, el estatus, las expectativas de Carmen y Dolores. Todo se sumó. Y antes de darme cuenta estaba haciendo cosas que nunca pensé que haría. Como mentirle a tu madre, dije suavemente sin acusación. Como mentirte, confirmó con vergüenza evidente. Como tomar tu collar sin permiso. Como ver tu generosidad como algo a explotar, no a apreciar. Tomó un sorbo de café, sus manos ligeramente temblorosas. He hecho cambios, mamá. Carmen y yo hemos puesto la casa en venta. Hemos cancelado las tarjetas de crédito. Estamos buscando un apartamento en Chamartín, algo que podamos permitirnos realmente. La noticia me sorprendió. No esperaba acciones tan decisivas y rápidas. ¿Cómo lo está tomando Carmen? Diego soltó una risa sin humor. No bien al principio. Hubo gritos, lágrimas, amenazas de divorcio. Dolores prácticamente se mudó con nosotros para apoyarla en este difícil momento, como si estuviéramos enfrentando una tragedia y no simplemente viviendo dentro de nuestras posibilidades. Hizo una pausa tomando otro sorbo de café, pero luego algo cambió. No sé si fue ver mi determinación o si finalmente entendió la gravedad de nuestra situación financiera. Una noche después de que Dolores finalmente se fuera, Carmen se sentó conmigo y hablamos. Realmente hablamos por primera vez en años. Sobre dinero, sobre valores, sobre qué tipo de ejemplo queríamos dar a Sofía. Eso es un buen comienzo, comenté genuinamente sorprendida y complacida. Lo es, concordó. No digo que sea fácil. Carmen todavía tiene momentos de resentimiento. ¿Y Dolores? Bueno, Dolores está siendo Dolores, llena de juicios y críticas apenas veladas. Pero estamos intentándolo. De verdad lo estamos. Me alegra oírlo, hijo. Diego me miró directamente por primera vez desde que había comenzado a hablar. No he venido a pedirte dinero, mamá, dijo con firmeza, ni a pedirte que reconsideres tu decisión sobre las transferencias mensuales. Esas son consecuencias justas de mis acciones y las acepto. ¿Por qué has venido entonces? Para disculparme primero que nada, respondió. Para decirte cara a cara cuánto lamento haberte fallado, haberte mentido, haberte tratado como un cajero automático en vez de como mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Y para preguntarte si hay alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación. No como era antes, se apresuró a aclarar. No quiero volver a esa dinámica poco saludable, pero algo nuevo basado en el respeto mutuo del que hablaste. Sí, si todavía me quieres en tu vida. La vulnerabilidad en su voz me recordó dolorosamente al Diego adolescente inseguro y buscando aprobación. Sin pensarlo 2 veces me levanté y lo abracé. Siempre te querré en mi vida, hijo, dije sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. Eres mi único hijo, mi sangre. Nada cambiará eso. Cuando nos separamos ambos teníamos los ojos húmedos. Quiero conocer a la mujer en la que te has convertido. Mamá, dijo Diego secándose los ojos.
Sofía habla de tus nuevos proyectos, de cómo estás retomando cosas que te apasionaban. Quiero ser parte de eso, si me lo permites. Me encantaría, respondí sinceramente. ¿Por qué no empezamos con una cena familiar tú, Carmen, Sofía y yo? Sin dolores, añadí con una pequeña sonrisa. Diego soltó una carcajada, el primer sonido genuinamente alegre que le había escuchado en mucho tiempo. Sin dolores, confirmó, aunque tendremos que soportar su indignación cuando se entere de que no fue invitada. Lo superaremos, dije, con fingida solemnidad, y ambos reímos. Antes de que Diego se marchara, acordamos la cena para el siguiente fin de semana. No esperaba que todo fuera perfecto de inmediato, pero era un comienzo, un paso hacia la sanación. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. El grupo de lectura en Salamanca comenzó con entusiasmo, atrayendo a más participantes de los esperados. Las visitas guiadas en el Prado me reconectaron con colegas del mundo académico y artístico que había descuidado, y el almuerzo semanal con Pilar y Elena se convirtió en una tradición renovada. Rafael y yo nos reuníamos regularmente para planificar las sesiones del grupo de lectura, pero nuestras conversaciones pronto comenzaron a extenderse más allá de lo profesional. Descubrí que como yo era viudo desde hacía algunos años y compartía mi pasión por la literatura, el arte y la música clásica, era refrescante conversar con alguien que entendía mis referencias culturales, que había vivido experiencias similares, que podía debatir sobre García Márquez o Vargas Llosa con el mismo entusiasmo que yo. Un día después de una sesión particularmente animada sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo Rafael me invitó a cenar. No como colegas, esta vez, aclaró con una sonrisa tímida que contradecía su porte habitualmente seguro, sino como un hombre invitando a una mujer que encuentra fascinante. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. No había considerado la posibilidad de una relación romántica desde la muerte de Alejandro. La idea me pareció simultáneamente aterradora y emocionante. Yo necesito pensarlo, respondí honestamente. Rafael asintió con comprensión. Por supuesto, sin presiones, Isabela. Solo quería que supieras que disfruto enormemente de tu compañía y que me encantaría conocerte mejor en un contexto diferente. Esa noche, sentada en la terraza bajo el cielo estrellado de Madrid, conversé silenciosamente con Alejandro como solía hacer en momentos de duda. ¿Qué pensarías de esto, mi amor?, susurré al aire nocturno. ¿Estaría traicionando lo que tuvimos si permito que otro hombre entre en mi vida? Casi pude oír su respuesta tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Isabela, el amor nunca es una traición, y tu corazón siempre ha sido lo suficientemente grande para contener mundos enteros. Sonreí ante el recuerdo. Alejandro siempre había sido generoso, siempre había querido mi felicidad por encima de todo. Sabía en lo más profundo de mi ser que él aprobaría cualquier cosa que trajera alegría a mi vida. Decidí aceptar la invitación de Rafael, no con expectativas grandiosas o promesas de un futuro compartido, sino con la apertura a explorar una nueva forma de conexión humana, a descubrir quién podría ser en esta nueva etapa de mi vida. El día de la cena familiar llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había elegido preparar la comida yo misma en vez de salir a un restaurante. Quería que el encuentro fuera íntimo, personal, en el espacio donde tantos recuerdos familiares se habían forjado. Sofía llegó temprano para ayudarme, trayendo consigo una energía contagiosa. Carmen está nerviosa, me confió mientras preparábamos la mesa. Se ha cambiado de ropa 3 veces y ha preguntado si debería traer algo, un postre o vino. Espero que le hayas dicho que no es necesario, respondí. No quiero que esto parezca una visita formal. Somos familia después de todo. Sofía asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Crees que esto funcionará, abuela? ¿Que podemos ser una familia normal otra vez? Dejé los cubiertos que estaba colocando y tomé sus manos entre las mías. No creo que volvamos a ser como éramos antes, cariño, dije con sinceridad. Pero eso no es necesariamente algo malo. Lo que éramos antes no era realmente saludable o auténtico. Estábamos todos interpretando papeles, manteniendo apariencias. Quizás ahora podamos construir algo más real, más honesto. Su sonrisa iluminó la cocina. Me gusta cómo suena eso. Diego y Carmen llegaron puntuales, ambos visiblemente nerviosos. Carmen llevaba un vestido sencillo, lejos de las marcas de lujo que normalmente prefería, y había traído un ramo de flores a pesar de las instrucciones de Sofía. Son de nuestro jardín, explicó, entregándomelas con una timidez que nunca antes había mostrado conmigo. Pensé que sería un buen gesto.
Son preciosas, respondí genuinamente conmovida por el detalle. Gracias, Carmen. La cena comenzó con cierta rigidez inevitable, pero a medida que el vino fluía y la conversación se desarrollaba, la tensión fue cediendo. Hablamos de temas neutros al principio, el instituto de Sofía, mis nuevos proyectos, los cambios en el banco donde trabajaba Diego. Fue Carmen quien sorprendentemente llevó la conversación a terrenos más personales. Quiero que sepas, Isabela, que apoyo completamente las decisiones de Diego, dijo durante el postre. Lo de vender la casa, lo de vivir de manera más realista. Debimos hacerlo hace tiempo. Me alegra oírlo, respondí estudiando su rostro en busca de signos de resentimiento o falsedad. No encontré ninguno. No ha sido fácil, continuó. He tenido que enfrentarme a muchas cosas sobre mí misma que no son precisamente halagadoras. Mi materialismo, mi obsesión por las apariencias, mi tendencia a dejar que mi madre influya demasiado en mis decisiones. Diego tomó su mano por encima de la mesa, un gesto de apoyo que me conmovió. Estamos trabajando en ello juntos, dijo. No solo en lo financiero, sino en lo emocional también. Estamos viendo a un terapeuta de parejas. Esta revelación me sorprendió. Diego siempre había sido escéptico respecto a la terapia, considerándola una debilidad o una indulgencia innecesaria. Eso es maravilloso, dije sinceramente. El abuelo siempre decía que el trabajo más difícil e importante es el que hacemos en nuestro interior. Lo recuerdo, sonrió Diego nostálgicamente. Papá tenía una frase para todo, ¿verdad? Y normalmente acertaba, añadí, sintiendo la presencia de Alejandro en la habitación cálida y reconfortante. Después de la cena, mientras Carmen y Sofía lavaban los platos, insistieron a pesar de mis protestas, Diego me llevó aparte en la terraza. Hay algo más que quería contarte, mamá dijo, mirando hacia la ciudad iluminada. He pedido un cambio en el banco. Dejaré el departamento de inversiones. ¿Por qué?, pregunté sorprendida. Pensé que te encantaba ese trabajo. Me encantaba el estatus, el dinero, la influencia, corrigió. Pero la verdad es que no me hacía feliz. La constante presión, la competitividad despiadada, la sensación de que nunca era suficiente. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Hizo una pausa respirando profundamente. Me han ofrecido dirigir la fundación del banco, la que se encarga de proyectos educativos y culturales. Es un recorte salarial significativo, pero el trabajo tiene más sentido. Estaré ayudando a comunidades reales, no solo aumentando la riqueza de personas que ya son ricas. El orgullo que sentí en ese momento fue abrumador. Este era el Diego que Alejandro y yo habíamos criado, el hombre que siempre supe que podía ser. Tu padre estaría increíblemente orgulloso, dije, mi voz quebrada por la emoción. ¿Tú crees?, preguntó, y por un momento vi al niño que buscaba la aprobación de sus padres. Lo sé, respondí con certeza. Y yo también lo estoy. Nos abrazamos en silencio, las luces de Madrid como testigos de este momento de reconexión. Cuando Diego, Carmen y Sofía se marcharon esa noche, había una ligereza entre nosotros que no había existido en años. No todas las heridas estaban sanadas, no todos los problemas resueltos, pero habíamos dado pasos importantes hacia una relación más saludable y auténtica. Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Diego y Carmen encontraron un apartamento en Chamartín más modesto pero acogedor. Sofía parecía más relajada y feliz, dividiendo su tiempo entre ambos hogares sin la tensión anterior. Y yo continué expandiendo mi vida social y cultural, incluyendo varias cenas con Rafael que fortalecieron nuestra creciente conexión. Un domingo por la tarde, mientras organizaba algunos libros en el estudio de Alejandro, encontré un sobre que no había visto antes. Estaba escondido dentro de uno de sus diarios personales, con mi nombre escrito en su inconfundible caligrafía. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta fechada apenas unos días antes de su muerte. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que finalmente estás reorganizando mi estudio, algo que sé te costará hacer. Siempre has sido más sentimental que práctica en estos asuntos, y es una de las innumerables cosas que amo de ti. Quiero que sepas que he vivido una vida extraordinariamente bendecida, principalmente gracias a ti. Fuiste mi compañera perfecta, brillante, compasiva, fuerte, en todas las formas que importan. Los años a tu lado han sido un regalo que nunca dejé de valorar, incluso en nuestros momentos más difíciles. Tengo algunas preocupaciones que me gustaría compartir contigo ahora que ya no estoy físicamente presente para discutirlas. Me preocupa Diego.
He visto cambios en él que me inquietan, un creciente materialismo, una ambición que parece estar consumiendo sus valores fundamentales, una tendencia a tomar el camino fácil en lugar del correcto. Sé que tú también lo has notado, aunque tendemos a hablar de ello indirectamente. Tu instinto natural es protegerlo, justificarlo, ver lo mejor en él. Es un instinto hermoso, Isabela, pero a veces nuestros hijos necesitan límites firmes y consecuencias reales para crecer. También me preocupas tú. Conociéndote como te conozco, temo que después de mi partida te retires del mundo, que te conformes con una existencia disminuida como si una parte de tu derecho a la vida plena se hubiera ido conmigo. Nada podría estar más lejos de mis deseos para ti. Quiero que vivas, Isabela, que viajes, que escribas, que ames, que experimentes cada alegría que este mundo puede ofrecer. Tu corazón es demasiado grande para permanecer en las sombras. Tu mente es demasiado brillante para languidecer en la soledad. Y si algún día encuentras a alguien que te hace sonreír, que estimula tu intelecto, que aprecia la mujer extraordinaria que eres, por favor no te contengas por lealtad a mi memoria. Te amé lo suficiente para querer tu felicidad por encima de todo lo demás. En cuanto a Diego, confío en tu juicio. Siempre has sabido cuándo ser suave y cuándo ser firme. Solo recuerda que el amor verdadero a veces requiere dureza y que los hijos, incluso los adultos, a veces necesitan consecuencias dolorosas para encontrar su camino de regreso a sus mejores yo. Con todo mi amor en esta vida y más allá, Alejandro. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Era como si Alejandro hubiera previsto exactamente los desafíos que enfrentaría, como si me estuviera dando permiso para vivir plenamente, para establecer límites con Diego, incluso para encontrar un nuevo amor. Guardé la carta junto a mi corazón, sintiendo una paz que había eludido durante mucho tiempo. Alejandro siempre había sabido lo que necesitaba incluso antes de que yo misma lo supiera. Esa noche llamé a Rafael y acepté su invitación para acompañarle a un concierto de la Orquesta Nacional. No como una traición a mi pasado con Alejandro, sino como una celebración de la vida que continuaba, de las posibilidades que siempre existen cuando tenemos el coraje de abrirnos a ellas. El mes siguiente trajo el cumpleaños número 71 de Isabela. A diferencia del año anterior, este fue celebrado con una fiesta en su apartamento rodeada de amigos y familia. Diego, Carmen y Sofía estaban allí, por supuesto, pero también Pilar, Elena, Javier, Rafael y varios colegas del museo y del grupo de lectura. La terraza estaba decorada con luces y flores, la mesa llena de comida casera preparada por todos, y el ambiente era de genuina alegría y conexión. Durante la cena, Diego se puso de pie, copa en mano, para ofrecer un brindis. «Quiero proponer un brindis por mi madre», dijo su voz clara en la noche madrileña. Una mujer que nos ha enseñado a veces de maneras que no esperábamos lo que significa tener dignidad, integridad y coraje. Una mujer que tuvo la fuerza para exigir respeto cuando nosotros no se lo estábamos dando libremente. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Mamá, no puedo cambiar los errores del pasado, pero puedo prometerte que el futuro será diferente, que nuestra relación se construirá sobre la base del respeto mutuo y la honestidad, que nunca olvidaré las lecciones que papá y tú intentaron enseñarme y que ahora finalmente estoy aprendiendo». Las lágrimas brillaban en los ojos de todos mientras levantaban sus copas. Isabela miró a su alrededor, a las caras amadas y a las nuevas, sintiendo una plenitud que creía haber perdido para siempre. Después de que los invitados se marcharan y solo quedaran Diego, Carmen, Sofía y Rafael, se sentaron en la terraza bajo las estrellas conversando tranquilamente. «Estaba pensando», dijo Diego, mirando a Isabela, «en lo que papá solía decir sobre las segundas oportunidades, que son regalos preciosos que debemos apreciar profundamente porque raramente se presentan en la vida». «Lo recuerdo», asintió Isabela. Era una de sus frases favoritas. «Creo que todos hemos recibido una segunda oportunidad este año», continuó Diego. «Una oportunidad para ser más auténticos, más honestos, más fieles a lo que realmente valoramos». «Tienes razón», concordó Carmen tomando su mano, «y no la desperdiciaremos». Rafael, quien había permanecido respetuosamente en un segundo plano durante estas conversaciones familiares, se acercó a Isabela y puso suavemente su mano sobre la de ella. «Las segundas oportunidades vienen en muchas formas», dijo con una sonrisa cálida, «y a todas las edades». Isabela entrelazó sus dedos con los de Rafael sin vergüenza o culpabilidad. A sus 71 años había aprendido que la vida raramente sigue los caminos que esperamos,
que el dolor y la alegría a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y que la dignidad no es algo que otros nos otorgan, sino algo que reclamamos por nosotros mismos. A todas las edades, repitió sonriendo mientras la brisa nocturna de Madrid acariciaba su rostro. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Sofía, observando a su abuela con admiración, levantó su copa de zumo. Por los nuevos comienzos propuso, y por la abuela más valiente del mundo. Todos brindaron sus copas brillando bajo la luna madrileña. Y en algún lugar Isabela estaba segura. Alejandro sonreía aprobadoramente, complacido de que su amada hubiera encontrado finalmente su voz, su fuerza y su camino hacia una felicidad renovada. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y el apartamento quedara en silencio, Isabela se paró en la terraza una última vez contemplando la ciudad que había sido el escenario de su vida durante tantas décadas. «Lo hicimos, Alejandro», susurró al viento nocturno. «Encontré mi voz. Diego está encontrando su camino de regreso, y yo estoy viviendo plenamente como siempre quisiste que lo hiciera». Una suave brisa acarició su rostro como una caricia fantasmal, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que todo estaba exactamente como debía estar. No perfecto, no sin desafíos, pero auténtico y lleno de posibilidades. A sus 71 años, Isabela Martínez Vega había reclamado su dignidad, había redefinido sus relaciones y había abierto su corazón a nuevas aventuras. El camino no había sido fácil, pero como Alejandro solía decir, las cosas más valiosas raramente lo son. Y mientras las luces de Madrid brillaban como estrellas caídas a sus pies, Isabela sonrió al futuro, lista para cualquier cosa que trajera, segura en su fortaleza recién descubierta y en la sabiduría duramente ganada de sus años. La dignidad, después de todo, no era un destino, sino un viaje continuo, y el suyo apenas estaba comenzando.